Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Sin lugar a dudas que a ustedes les habrá llamado la atención la insistencia y vehemencia que he puesto en responder a ese artículo que apareció recientemente sobre el polémico muro BBC de Londres. Y tuve que hacerlo porque independientemente de que uno está obligado como hombre de Estado a recordarle al país, independientemente de los periodos de gobierno, los hechos que se han ejecutado para ayudar a Haití, independientemente de cuál gobierno los ejecutó, ha llegado el momento de que República Dominicana, como lo he reiterado desde 1981, publique un libro verde anualmente sobre todo lo que se hace en República Dominicana para ayudar a Haití. Porque el mundo es olvidadizo, las personas son olvidadizas y muchas veces en las relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana, la cantidad de olvidadizos o de los que tratan lamentablemente de sembrar todavía más disensión dentro de las situaciones históricas que hemos vivido ambos países que compartimos una isla, y por eso le he dedicado tiempo a este tema. Ahora, después de ese editorial que yo hice sobre el polémico muro de la BBC Mundo, la prensa nacional dominicana, y llama la atención que dos periódicos matutinos que tienen un peso muy grande en la opinión pública nacional, uno de ellos titulara el 25 de mayo Relaciones entre dominicanos y haitianos, y refiere al texto del artículo, dice, crece en redes sociales un discurso de odio contra los haitianos, y menciona, entre otras cosas, 22 años de la ocupación haitiana. Ese es uno de los periódicos matutinos. Y en fecha 26 de enero, otro periódico matutino de una gran importancia en la opinión pública lanza un editorial titulado Petulante y Atrevido. Y es un editorial donde sintetiza la situación que tenemos con Haití en muchos de sus sectores y variantes. Y por eso dice ese editorial de ese periódico matutino del 26 de mayo, petulante y atrevido, y hace alusión a la cantidad de haitianos que ingresan al país sin documentos de identidad ni pasaporte visado, violando francamente las leyes de la República Dominicana, y por otra parte lo que provoca que organismos de Naciones Unidas también vivan haciendo intromisiones en lo que es la soberanía nacional de República Dominicana, porque todos los otros países por donde se desplazan los haitianos, a ellos llegan la mayor parte con sus pasaportes y documentos, excepto a República Dominicana. Y destaca precisamente este editorial de ese periódico matutino titulado Petulante y Atrevido, el hecho además de los incidentes que han ocurrido recientemente en que se han esgrimido por parte de ciudadanos haitianos machetes, piedras, tiros, como fue el caso de la confrontación con agentes policiales y de la Dirección General de Migración, y por otra parte, actos lamentablemente que ofenden a la opinión pública de defecar u orinar en las calles. Por eso llama la atención ese editorial donde citan también a un primer ministro haitiano
porque dice el editorial petulante y atrevido, discurso antidominicano de ex primer ministro haitiano Claude Joseph pretende salir a buscar votos para la presidencia cuando algún día existan condiciones y elecciones limpias y legítimas en Haití. Pero en la misma página de ese editorial de ese importante matutino, titulado Petulante y Atrevido, donde se le dice a ese ex primer ministro haitiano Claude Joseph lo que se le dice, en esa misma página editorial de ese periódico matutino también hay un artículo con el título de El degüello de Moca por Miguel Reyes Sánchez, que alude a lo que fue las barbaries que cometió Jean-Jacques Dessalines cuando ocupó el territorio de la parte de la República Dominicana. Hay que mencionar, pues, que independientemente de la importancia que le otorgó el gobierno dominicano a la cuestión de ese terremoto que afectó a Haití en el 2010, eso provocó que el entonces presidente Leonel Fernández Reina provocase aquí o convocase aquí una importante reunión internacional que se celebró el 2 de junio del 2010, la Cumbre sobre Haití, Solidaridad más allá de la crisis en Punta Cana, compromisos económicos, otras naciones. Fue ahí en ese foro donde el expresidente Leonel Fernández Reina, independientemente, lo repito, de que en virtud del principio de la continuidad del Estado, lo que hay que ver es qué han hecho los gobiernos en relación con la relación bilateral con Haití, donde se planteó en esa cumbre sobre Haití, solidaridad más allá de la crisis en Punta Cana, en esa fecha que he mencionado, 2 de junio, y le pido a nuestro director que exhiba las dos portadas de libros que circularon sobre esos eventos en Haití. Uno de ellos, Haití clama, la mano dominicana responde, y el otro es el relacionado con la cumbre sobre Haití, Solidaridad más allá de la crisis, que se celebró en Punta Cana con la presencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente de Haití, René Préval, la vicepresidenta de España, por supuesto el presidente de la República Dominicana en ese entonces, y también de una serie de personalidades internacionales que acudieron a esa cumbre sobre Haití. Y hay que destacar que 48 horas después del terremoto, el presidente de la República Dominicana en ese entonces, el doctor Fernández, se reunió en Puerto Príncipe con su homólogo haitiano René Préval para organizar la asistencia dominicana que llegó un día después de la catástrofe del terremoto. Hay que destacar que en el caso de quien les habla, que era embajador del gobierno de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos de América, nosotros fuimos a la embajada de Haití y esperamos la llegada del embajador Raymond Joseph, quien llegó de una entrevista en la televisión, y me pidió que solicitásemos al gobierno dominicano con carácter de urgencia 6 teléfonos satelitales porque se habían perdido las comunicaciones con Haití. Lo cual hicimos, localizamos al canciller de la República Dominicana, Morales Troncoso, en el aeropuerto de New York, ya que él iba rumbo a Qatar, y efectivamente esas 48 horas después que se realizó la visita del expresidente Leonel Fernández Reina con el presidente Préval, se entregaron esos teléfonos satelitales, agregándose que todos los hospitales de la frontera, 58 médicos dominicanos se dedicaron a hacer todas las operaciones y amputaciones requeridas por la población de Haití.
Por otra parte, en este libro que se publicó por la Dirección de Prensa y Comunicaciones en esa época del Palacio Nacional, Haití clama, la mano dominicana responde. Ahí podemos ver muchas de las escenas en que se vio la asistencia de la República Dominicana de una manera realmente de emergencia, porque si pudieron llegar todas las unidades de las cocinas ambulatorias y dar unas 100,000 raciones de comida a la población de Puerto Príncipe, habían tenido 250,000 muertos, más de 300,000 heridos. Imagínense lo que son los órdenes de magnitudes de esas cifras, y en ese contexto es que se plantea precisamente de parte ya de las autoridades dominicanas que hay que crear un comité para la reconstrucción de Haití y que se deben de disponer de unos 10,000 millones de dólares para esa reconstrucción. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, tratando de que los hechos que son contundentes hablen por sí mismos de la capacidad que ha tenido la República Dominicana de ayudar al vecino país en Haití en cada una de las coyunturas de desastres naturales, sismos y tragedias que ha tenido el vecino país. Cuando la ocurrencia de ese sismo en Haití, las estadísticas que dio el Banco Mundial eran de que la población analfabeta era de un 46.7% en 1910 en Haití, que un 61.7% de la población era la mortalidad materna, que era de unos 630 por cada 100,000 nacidos, que la tasa de desempleo antes del terremoto se situaba en un 70% y que el ingreso per cápita en 1910, de acuerdo con datos del Banco Mundial, en Haití era de unos $660 al año. Y por último, que el índice de desarrollo humano era de 0.454, de acuerdo a informes del programa de la ONU. Como podemos ver, en ese contexto y por las fotografías que le pido a nuestro director que exhiba de nuevo, y estas dos publicaciones que se hicieron en 3 idiomas, inclusive la de la cumbre de Punta Cana, quien les habla, que era embajador en Washington, fue quien le solicitó a la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Palacio Nacional y al gobierno de turno que se publicase un informe completo de lo que fue esa cumbre en Punta Cana, porque vino a ser, independientemente de la reunión que hicieron las Naciones Unidas el 30 de marzo en New York, la que definió el nivel de compromisos de todos los países del mundo en el programa de reconstrucción de Haití, que lo repito,
La propuesta que hizo el expresidente Fernández fue de unos 10.000 millones de dólares y se creó ese comité para la reconstrucción de Haití manejado por el Banco Mundial. Inclusive, Estados Unidos de América designó como enviado especial de los Estados Unidos al expresidente Bill Clinton para que en cierta forma ayudase también a canalizar los flujos de ayuda internacional de todos los países de América Latina. Pero en esta publicación, Haití clama, la mano de obra responde, ahí están todas y cada una de las instituciones del gobierno dominicano, que cada una de ellas, dentro de las capacidades y atribuciones que tenía, estuvo presente en Haití desde la distribución, lo repito, de alimentos, la Secretaría de Salud Pública, la Cruz Roja Dominicana, INAPA, todas y cada una de esas instituciones, por supuesto, la Cruz Roja Dominicana también, canalizó parte de la ayuda internacional destinada a Haití, permitiendo que las autoridades aeronáuticas del país aterrizasen esos aviones en el aeropuerto internacional de Barahona y de ahí la misma era llevada a Puerto Príncipe para poder auxiliar a toda esa población. Lo repito, el hecho de que no hay precedentes en América Latina de que en un país tan pobre como Haití tuviesen una catástrofe de 250.000 muertos, 300.000 heridos, 300.000 quedaron sin hogar y que en 30 segundos desapareciese, óigase bien, el 120% de su Producto Interno Bruto en esa época, que debería andar rondando alrededor de unos 9 a 10.000 millones de dólares anuales. Inclusive, quien les habla, que había estado como director ejecutivo alterno por México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Consejo de Directores del BID, se había tomado la decisión de condonar totalmente la deuda externa de Haití para aliviar la carga que tenía el gobierno haitiano después del terremoto y por otra parte de otorgarle anualmente préstamos por 200 millones de dólares hasta el año 2020 como una forma de ayudar la reconstrucción, país que se ha visto con posterioridad al 2010, como ocurrió en la zona sur de Haití, cuando otro sismo prácticamente destruyó gran parte de esa zona del sur de Haití y otras tormentas destruyeron todo el tendido eléctrico. Y de República Dominicana fue una flota de 500 camiones a restablecer el tendido eléctrico del sur de Haití, igual que se hizo también cuando el terremoto con las unidades de la Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Por qué he querido mencionar de nuevo todos estos hechos de esa cumbre que se hizo en Punta Cana? Dicho sea de paso, a esa cumbre de Punta Cana fue invitada aquella dama dominicana que durante el terremoto de Haití amamantó a hijos de haitianas en el Robert Rick Cabral y que fue invitada por el gobierno dominicano a ir a la cumbre de Punta Cana, y ahí todos los delegados internacionales, con la presencia del expresidente Fernández y del expresidente Preval, le dieron un aplauso a esa dominicana que amamantó niños haitianos. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes.
Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y como dirían, no hay casualidades. Ese titular de la BBC de Londres, el polémico muro BBC Mundo, conjuntamente con un artículo recién aparecido ahora en el New York Times, donde habla de la pesada carga de la deuda externa que tuvo que pagar el gobierno de Haití por la expropiación de los terrenos, ingenios azucareros, fincas en producción agrícola de los hacendados franceses. Se ha querido hacer una interpretación de que gran parte de lo que ha sido que Haití haya sido un fracaso como país, lamentablemente un Estado fallido hasta el día de hoy, tristemente, y que muchas veces olvida los flujos de la ayuda que le da la República Dominicana, inclusive cuando un expresidente de la República en La Habana, Cuba, dijo que nosotros tenemos una ley vigente que establece que el 80% de los empleos tiene que ser para los dominicanos y un 20% para los extranjeros. Y esto es válido ahora a propósito de Pedernales. Vamos a ver si el Ministerio de Trabajo va a aplicar en las obras que ha iniciado el actual gobierno, primer gobierno que definitivamente va a recuperar todo ese potencial turístico de Pedernales. Vamos a ver si ahí se aplica el 80% de los empleos para los dominicanos y el 20% para los extranjeros. Pero definitivamente República Dominicana nunca ha fallado en ninguna de las crisis humanitarias, sismos y tragedias que han afectado a Haití, en flujos de ayuda que ningún otro país ha canalizado al vecino país. Y por eso, ahora que han coincidido ese polémico muro de la BBC Mundo, por otra parte que el periódico Hoy, en su primera página, tituló Relaciones entre dominicanos y haitianos. Crece en redes sociales un discurso de odio contra los haitianos, y que en el Listín Diario se publicara un editorial titulado Petulante y Atrevido, dirigiéndose precisamente a un ex primer ministro de Haití. Hemos querido, ahora que se ha mencionado también como justificación de lo que ha sido la historia de Haití, el pago de la deuda externa a ese país, a Francia, mencionar todo lo que ha hecho la República Dominicana por Haití, y por eso vuelvo a plantear que hay que publicar un libro verde que recoja cada año todo lo que hace nuestro país. Concluyo este programa, como lo hago siempre, con un pensamiento de Miguel de Unamuno, cuando decía, en 1936, en España,
me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y que se vacunen todos los que no se han vacunado contra el COVID. Buenas tardes, bendiciones del Señor.